Un cordial saludo a toda la audiencia que nos ve a través de esta transmisión. En estos momentos iniciamos el programa de seminario y pedagogía, atendiendo al desarrollo de la actividad de la fase 4, conversando con un experto en educación y pedagogía. El resultado de aprendizaje para dicha actividad es construir un nuevo conocimiento a partir de la resolución de problemáticas educativas, pedagógicas, desde una perspectiva crítica en el contexto de una sociedad de conocimiento. En esta entrevista nos centraremos sobre la problemática que hemos venido trabajando, la cual se denomina la falta de motivación, cultura de la inmediatez, no disciplina y poco esfuerzo para el alcance al logro. Actualmente se presentan muchas problemáticas a nivel de la educación. Una de ellas es la falta de motivación de los estudiantes a la hora de estar en un salón de clase. Estas indagaciones sirven de aporte para profundizar sobre la temática trabajada, desde la revisión documental que ya hemos hecho en las fases anteriores y con esta entrevista. Nos permitirá ahondar en el tema reconociendo los aportes y oportunidades que amplían los campos de investigación para la transformación de la educación de calidad y las estrategias aplicadas para el mejoramiento de los procesos educativos a nivel institucional como propósitos que orientan a la transformación de los sistemas educativos. Bueno, les comento entonces que el día de hoy nos acompañan las compañeras del grupo colaborativo de esta materia que se llama Seminario y Pedagogía. Quien les habla, Natalia Blanco Carrascal, psicóloga especialista en educación, cultura y política, maestrante en educación. Les presentaré entonces el equipo de trabajo conformado por la docente Brunilda Patricia Bornachera Cortés, tecnóloga y profesional en diseño de modas, maestrante en educación. La profesora Erika Harblady Cuides, licenciada en pedagogía infantil, especialista en comunicación educativa y maestrante en educación. La profesora Joana Andrea Cuellar Lozano, licenciada en lengua castellana y comunicación, maestrante en educación. Adelante, profesora Erika. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar en este espacio enriquecedor para hablar sobre educación. Me permito compartir los objetivos de esta entrevista. El primero es identificar los factores externos que pueden influir en la motivación de los estudiantes. El segundo, conocer las perspectivas sobre los principales factores que generan desmotivación en los estudiantes. El tercero, analizar las diferentes rutas que se pueden tomar para implementar innovación en el ámbito educativo. Y finalmente, el último, explorar cómo las TIC han masificado el acceso al sistema educativo y han creado una nueva educación con estrategias pedagógicas propias. Muchas gracias, profesora Erika. Bueno, y ahora tenemos el gusto de presentar al licenciado Jorge Osvaldo Babativa Muñoz, quien nos acompaña como invitado experto en esta entrevista en el día de hoy. Él es licenciado en filosofía, candidato a magíster en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es investigador del grupo AMESI, ha realizado movilidades en investigación en la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana. También ha participado en congresos, e investigaciones nacionales e internacionales frente a temas de gran importancia, como es la educación educativa, el uso de las TIC y la RA en la educación, subjetividades en el aula de clase y la andragogia como modelo de educación para adultos. Un cordial saludo, profesor Jorge, bienvenido. Un saludo, muchísimas gracias a todas por la invitación y bueno, a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a usted, profesor Jorge. Bueno, profesor, agradeciendo nuevamente la participación de usted en este espacio, nos gustaría que nos hablara un poco de usted, que nos contara un poco sobre su experiencia profesional
sus vivencias como estudiante, como investigador y maestro. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo soy egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Eh, He tenido la oportunidad de participar en varias investigaciones en Colombia, en diferentes campos, pero siempre todo ligado sobre la educación, también por fuera del país, en Estados Unidos y específicamente en México, que es con el país con el que más he desarrollado cosas. Y bueno, y todos siempre se ligan a comprender y conocer los contextos, los territorios, las realidades y aportar a las dinámicas educativas que sean en los diferentes territorios, porque la tecnología es una realidad de la que no se puede escapar nadie, ningún modelo, tampoco ningún modelo educativo. Y nuestros jóvenes, ellos, nuestros niñas y niños, ellos pues asumen la tecnología de otra manera totalmente diferente a la que la asumimos nosotros, ¿no? La tecnología es un apoyo para formar, para enseñar, para aprender. Y bueno, pues en las investigaciones que he podido trabajar y desarrollar, pues he conocido cosas muy importantes que yo creo que ahorita cuando pues empecemos a hablar, pues empezaría a contarles un poco más. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Bueno, entonces procedemos a dar inicio a esta entrevista. En esta sesión de preguntas nos acompañarán las docentes Joana Cuellar y Brunilda Hornachera, quienes estarán interactuando con usted, haciéndole pues las preguntas respectivas a esta entrevista. Bienvenidas compañeras y adelante. Muy buenas tardes, licenciado Jorge y compañeras. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted hoy es, para usted, ¿qué es la innovación educativa y pedagógica? Bueno, pues la innovación es cuando yo asumo algo que ya existe, le doy un valor agregado, lo transformo y pues me apoyo en ello para poder seguir construyendo cosas nuevas, ¿no? En este caso, la educación, la innovación educativa y pedagógica, eh, la educación es cambiante, ¿no? La educación de hace 100 años no es nada parecido a la del siglo XXI, pero tampoco era parecida a la de los 90. Venimos de diferentes modelos, de diferentes técnicas y métodos pedagógicos para enseñar, y yo creo que innovar va más allá de simplemente impartir eh, una instrucción o una clase, sino va de la manera en que en el siglo XXI formamos nuestros niños, niñas, jóvenes, para que ellos puedan aportar a la transformación, pero no solamente de la adquisición del conocimiento, porque las tecnologías de la información y la comunicación, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, pues nos entregan la información. Con la información que nosotros recibimos, pues la tenemos, ¿no? Ya no tenemos que ir a una biblioteca. Yo recuerdo que en los 90, principios del 2000, pues tocaba ir a la biblioteca, buscar muchos libros y a veces no se encontraba lo que uno buscaba. Ahora, la nueva función del docente, de la innovación educativa y pedagógica, es enseñarle al niño a utilizar lo que encuentra, ¿cierto? A utilizar esa información. Porque hay software que procesan datos de información, ¿sí? Yo puedo utilizar un software para que procese variables de una investigación. Y el problema no es que los procese, el problema es que yo pueda interpretar los resultados que me da ese software. Yo creo que ahí, licenciado, es donde tenemos como una cosita chiquita donde nosotros a ellos tenemos que, como docente, le tenemos como que direccionar o dirigirlo, donde son esas informaciones veraces, porque ellos le creen a Google, ellos le creen todo lo que dice ahí, eso está bien. Entonces, ahí es cuando uno entra como docente, como a decir, ven acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ahí es donde uno tiene como la estrategia de llegar a ellos, ¿no? Claro, sí, es muy cierto, ¿no? Porque pues, también vivimos en una sociedad, bueno, vivimos en una sociedad de la comunicación y eso ha llevado a que existan muchas teorías conspirativas, bueno, infinidad de cosas, y muchas veces, pues pasa de ser entretenimiento, ¿no? A volverse muchas veces realidades que integran las subjetividades de nuestros adolescentes y que a veces uno dice, bueno, pues, ¿cuál es su soporte para pensar y comprender que las cosas son de esa manera? Entonces, claro, es esa capacidad de enseñarles a ellos a aprender, el aprender a aprender, el aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque las redes sociales y el internet es como cuando uno sale a la calle y puede entrar a cualquier almacén.
puede cruzar cualquier calle, ¿cierto? Pero no diferencia entre la calle que usted va a cruzar y la calle que no puede cruzar. Total. Sí, tiene muchísima razón y esa es una problemática muy extensa que, mejor dicho, nos cubriría todo el tiempo para hablar sobre eso. Pero que tengo otra Claro que sí. pregunta una pregunta muy interesante, que se dice, ¿la enseñanza constituye uno de los mayores desafíos de la educación actual, ya que el aprendizaje trae consigo factores que influyen en el proceso académico? Desde su punto de vista, ¿qué factor sería el más relevante en la enseñanza? Yo creo que es la utilidad. Mira algo, cuando hablamos de la transposición didáctica, y es la capacidad de transformar la información que tenemos, ¿cierto? Y llevársela a los niños de manera útil para que aprendan, pues ellos les da una coherencia y les da como esa sensación de que, bueno, fui al aula y aprendí algo y sé para qué sirve, ¿cierto? Muchas veces enseñar a factorizar a un niño por factorizar, pues el niño va a decir, bueno, ¿yo para qué aprendí a factorizar? O sea, ¿para qué me sirve en la vida? ¿Cierto? Pero si le llevamos ese aprendizaje desde planteamiento de problemas, de ejercicios, que los involucre en su propio contexto, les va a permitir pues tener un aprendizaje basados en su propia realidad. Lo que nos pasaba con los adultos, yo desarrollé mi proyecto de pregrado con una fundación, eran adultos laboralmente activos. Esta fundación, una fundación empresarial que los formaba a ellos porque eran muy buenos en lo que hacían empíricamente, pero muchos no tenían ni la primaria. Y enseñarles a ellos, personas de 40, 50, 60 años, nos llevó pues a implementar un modelo que se llama el modelo andragógico y era eh, enseñarles a ellos desde su propia realidad, ¿cierto? Cuando les hablábamos de historia, les hablábamos de su propia historia, cuando les hablábamos de matemáticas, involucrábamos todos sus procesos empresariales para que ellos encontraran una coherencia en lo que hacían, no solamente aprendan por aprender, porque muchas veces eso desmotiva y hace que pues la persona diga, bueno, ¿yo para qué estudio? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Y a mí en qué me va a ayudar en la vida? A ellos los ejemplos hay que hacer como ejemplo como analogías. Siempre cuando le da un tema a ellos, hay que hacer analogía a la realidad del contexto que uno está trabajando. Por eso las imágenes son muy importantes cuando uno se dirige a ellos. Independientemente de qué edad tienen los niños, sean adultos o pequeños, hay que darles esa analogía visual para que tengan un entendimiento más rápido en poder comprender lo que uno quiere que ellos tengan y que esas competencias que tienen que coger, que tienen que adquirir en el momento de la educación, sean muy factibles para ellos en un futuro. Perfecto. Gracias, licenciado. Bueno, continuando como con nuestra ronda de preguntas, esto está muy amena esta conversación, dado el caso, supongamos, de la educación, como le hemos dicho, es muy cambiante, ¿no? Ya nosotros no podemos enseñar de la misma forma como se enseñaba antes. ¿Por qué? Porque los chicos van más allá de lo que quieren aprender. Uno ya no puede llegar a un salón de clases simplemente a repetir cosas, porque ellos ya son más activos, perciben más cosas, dependiendo también del grado en el que uno lo maneje. Profe, para usted, ¿cuáles cree que son las principales razones detrás de la falta de interés de los estudiantes en la actualidad? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Yo creo que uno de los factores es el uso a veces de un poco desmedido de las redes sociales y esa necesidad de querer pues ser alguien en la vida en un mes, en 2 meses, ¿cierto? Hace 20 años hablaba del sueño americano, ¿no? Que la gente cruzaba la frontera, llegaba a los Estados Unidos y se volvía muy rico, ¿cierto? Hoy en día pues está la tendencia de los influencers, de los TikTokers, de toda esta gente que eh, muchos han alcanzado el éxito económico y entonces nuestros jóvenes, pues en un mundo ya cada vez más capitalista, ¿no? Porque por más que se intenten Consumismo. implementar modelos socialistas, el capitalismo no se escapa de ningún modo, ¿cierto? Esa necesidad de consumir y consumir y consumir y consumir, de tener, pues, todo esto hace que ellos muchas veces digan, bueno, ¿yo para qué estudio? Si un doctor en Colombia gana 1.300.000, 1.800.000, ¿cierto? ¿Yo para qué me vuelvo ingeniero? Si conozco muchos ingenieros eh, que manejan carro o que no pudieron conseguir trabajo, entonces pues les tocó irse a trabajar. He escuchado muchas veces realidades porque pues la universidad en la que trabajo, pues uno los llama a ellos y habla con ellos por teléfono para motivarlos, ¿sí?
Y este es el caso de la educación superior, de la educación básicamente tiene el mismo factor, ¿no? Por un lado ¿no? Yo también creo que hay una brecha abismal entre el modelo privado y el modelo público. Esto se ve en varios factores. El chico que estudia en el modelo privado pues desarrolla fácilmente una segunda lengua, los docentes cuentan pues con todas las herramientas para poder brindar una educación con mucha calidad y pues además son chicos que pues tienen vidas cómodas. En cambio en el modelo público pues tenemos lamentablemente niñas, niños que muchas veces van sin desayuno, que su realidad social no es la misma que la realidad social de otro niño, y esto los conlleva a ellos pensar primero en comer que después de pronto en estudiar, porque es una realidad, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, un amigo, que, pues, bueno, en el caso de cuando pues uno va a una iglesia, ¿no? Orar con hambre, pues no es lo mismo que orar con el estómago lleno, y eso pasa también en la educación, aprender cuando se viven condiciones precarias hace que los niños se desmotiven. Además, pues sabemos que la falta de oportunidades es muy grande. Entonces, yo creo que la transformación del modelo educativo nos permitiría de pronto llevar una educación con más calidad y garantizar a los niños la alimentación y garantizarles muchas cosas que les dé esperanza de salir adelante. Entonces, yo creo que esos son los dos fenómenos que vive nuestro país. Y es una realidad que no podemos evadir de ella. Desafortunadamente también la educación y todo viene de papá y mamá, donde hay papás que nunca han tenido educación, sin embargo, tienen esa influencia en insistir en los niños de que lo hagan, para que no sean lo mismo que ellos están en el momento. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como docentes influyamos en esa decisión en ellos y que de nosotros depende toda la educación de ellos, de un 80% se puede decir, porque el resto son de los familiares. Pero bien, entonces la cuarta preguntita sería, considera que dentro del ejercicio docente se presenten circunstancias que propicien desmotivación en los estudiantes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, ¿sabes? Tanto en la universidad como en el colegio, y tanto en la fundación, bueno, en fundaciones en las que he estado, y en muchos sitios. Hay dos tipos de docentes. Está el docente del siglo XXI y está el docente que sigue con el modelo del siglo XX, ¿sí? Ese modelo conductivista, donde usted aprende a la mala, entonces tiene que memorizarse todo lo que yo le digo. Entonces, si usted me contradice, está mal. Y está el docente del siglo XXI. Entonces, yo creo que muchas veces la educación actual, como tenemos acceso a la información, lo que busca es construir pensamiento crítico, ¿cierto? Galdon, eh, un sociólogo, decía que todos vivimos bajo una misma violencia, es una violencia estructural y es una violencia que vemos todos los días, ¿no? Esa violencia cultural, esa violencia social, que muchas veces no se ve representada de la misma manera que la violencia física. Y en el aula de clase también se ve, ¿no? Entonces esa violencia que usted no sabe, usted haga silencio, de que muchas veces el niño pues no puede tener su pensamiento crítico, que pronto este niño que corre por todo lado, que tira cuadernos, que tiene muchísima energía, pues se toma como ese niño problema que no debe estar en el aula de clase. Mire, yo les cuento una incidencia, yo mido 1,90 m, toda mi vida he sido grande, ¿sí? Y cuando estaba muy pequeño, estaba haciendo tercero primaria, muchas veces me sacaban del salón porque era el más grande. Entonces decían que yo corrompía a los niños pequeños, pero yo tenía la misma edad. Lo que pasa es que, pues Dios me dio un cuerpo grande y siempre he sido, pues también grueso. Entonces, muchas veces hacían reunión de padres de familia y decían, no, pero es que con esos chinos tan grandes que hay, toca sacarlos. Pero es ese prototipo que vendemos. Entonces, muchas veces el docente se vuelve más un juez que un educador, ¿no? Porque así como se descubrieron que hay muchas maneras de enseñar y también de aprender, que son las teorías del aprendizaje, ¿sí? Los niños en el aula de clase llegan con muchos problemas, niños violentados, niños abusados. Y si muchas veces en la educación superior, porque hemos visto el caso, muchos casos, de que la persona que estudia con mucho esfuerzo, que a veces no tiene ni para el cuaderno, ni para pagar el internet, pero quiere estudiar y tiene muchos empleos, se encuentra con docentes que no les importa hacerlos perder la beca,
no les importa darles una segunda oportunidad, no les importa volverles a explicar, porque no entiende el contexto. Y yo creo que esa falta de empatía es la que eh, da también un poco la respuesta a la pregunta anterior, y es esa falta de decir, bueno, yo llegué hasta acá, entonces yo soy el más grande, entonces todos tienen que ser igual de grandes a mí, entonces no dejar subir a nadie. Hay muchos docentes así, lamentablemente, y esa falta de empatía, esa falta de transformarse, porque la educación emocional eh, es una realidad, por eso hay muchos suicidios. En la Universidad Industrial de Santander, muchas personas no aguantan la presión y se cuelgan, ¿sí? Niños brillantes, jóvenes brillantes. ¿Por qué? Porque seguimos atrasados en el siglo XX. Bueno, yo quiero contar como una anécdota cuando yo hice mis prácticas de la licenciatura, yo la hice en la nocturna. A veces llegaban chicos y, y chicas drogados a clase. Me quedó grabado una niña que había en el salón, era la mejor. Ella trabajaba todo el día en la plaza vendiendo en una carreta frutas y verduras con la pareja de ella. Y ella tenía un pensamiento, ella me decía, profe, yo es que no puedo estudiar en el día porque tengo que trabajar, porque tengo a mi hija, porque tengo que ayudarle a mi esposo, a mi mamá. Yo vengo a la nocturna porque quiero salir adelante. Era excelente. Y el profesor César, me acuerdo tanto en ese entonces que era el que estaba con ellas en el grupo, siempre la animaba a seguir, a pesar de que ella estaba rodeada de tantas personas que posiblemente la podrían perjudicar en lo que ella, en el objetivo, pero ella siempre decía, profe, yo tengo mi objetivo claro. Yo sé que yo quiero salir adelante por mi hija, a pesar de que acá lleguen compañeros que no quieran hacer nada, porque habían compañeros que se burlaban, habían otros que si uno hablaba, pues, o lo que uno decía, les parecía chiste, o si estaban drogados, pues obviamente ahora armaban la recocha o la guachafita, como uno dice por ahí. Pero ella siempre, siempre tuvo su objetivo y fue muy bonito verla después cuando se graduó, cuando me mostró como el título, vea, profe, lo logré. Logré hacerlo a pesar de que tengo circunstancias diferentes. Es eso, son como las ganas que ella tenía y el profesor que estaba de apoyo. Y bueno, cuando yo estuve allá haciendo mi práctica, ella veía, ayúdenme, yo soy buena para eso. Entonces, ¿uno qué hace? Ayudar. Ese profesor era excelente, lo recuerdo mucho por eso, porque él tenía lo que tú dices, esa empatía con ella, de que no solamente si aquel grupo armaba recocha, no, él siempre estaba pendiente muy de ella, independientemente para ayudarla. Y profe, bueno, ya como para culminar aquí le tenemos una otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones le daría usted a los educadores y responsables de esas políticas públicas para abordar todo este problema de la falta de interés en los estudiantes? Claro que sí, bueno, pues yo creo que hay muchos factores, ¿no? Lo primero es que tenemos una ley de educación pues que viene de los 90, ¿no? Que ha tenido algunas mejoras y algunos cambios, pero que a la larga pues no transforma la realidad, los estándares tanto latinoamericanos como mundiales, ¿no? Colombia está muy rezagada en educación, en formación docente. El docente debe prepararse muy bien y yo creo que el docente debe formarse constantemente, ¿no? Porque hay nuevas tendencias, hay nuevas realidades. Nosotros debemos transformar la realidad de los chicos y las chicas porque si Colombia necesita paz, porque la necesita, pero si la quiere, yo creo que los docentes son uno de los primeros pilares para cambiar ese chip, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá porque alguien nos ayudó, alguien nos dio la mano, alguien nos motivó, alguien creyó en nosotros, ¿cierto? Obviamente también conocimos gente que no era muy buena, ¿cierto? Que quería como tirar esos procesos. Pero yo creo que el docente necesita cualificarse, necesita construir planes de aula articulados con sus demás compañeros, planes de aulas que sean transversales, que solamente aporten conocimientos para la académicos, sino también para la vida, que el docente sea un docente que tenga ese sentido, porque los docentes a veces también nos vemos un poquito psicólogos, consejeros, guías espirituales, muchas cosas, ¿no? Porque hay casos que escuchamos que uno queda realmente aterrado, ¿no? Y, pero uno
pues, ellos lo buscan a uno porque ven en uno fortaleza, ¿no? Y uno debe comportarse de esa misma manera, ¿cierto? Eh, y hay gente no, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero hay gente que busca que uno les dé esa mano para continuar. Y yo creo que como docente debemos sembrar esa semilla constante. Yo creo que unas políticas públicas, bueno, es una educación integral para todas y todos, eh, llevar la tecnología a las aulas de clase, porque eso es como el sexo. No se habla de sexo en el aula de clase, pero los niños y las niñas lo aprenden en la calle, ¿cierto? Entonces queremos tapar el sol con un solo dedo. Y así pasa con la tecnología. Pues no la llevamos, pero ellos aprenden en la calle y aprenden cosas que no queremos que aprendan. Esa sería como mi recomendación. Súper bien, licenciado. Licenciado, una preguntita más. Eh, ¿Qué te ha marcado a ti como docente? Digamos, en el ámbito positivo, ¿qué te dio como ese ejemplo para seguir adelante? Digo, siempre recordaré esto para toda la vida porque yo tengo también de esas. ¿Cuál sería la tuya? Puedes compartirla. No, pues, para mi formación o para formar a alguien. En el ámbito de docente, en el campo de acción, que tú veas una relación de estudiante, algo que sucedió, algo que te marcó, se puede decir para toda la vida, porque no queda Sí, marcado. claro. Bueno, cuando yo estaba trabajando con la fundación, conocí a un señor, tenía 62 años, él quería aprender a leer y a escribir. Entonces le estábamos enseñando a él a leer y a escribir, pero llegó la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Comunicarnos con el señor era casi imposible porque no sabía manejar un celular, ¿cierto? Y yo creo que fue la convicción del señor y fue el círculo de su familia que lo arropó, que nosotros diseñábamos cápsulas virtuales, ahorita como tú comentabas, le diseñábamos el material, le enseñábamos de lingüística, a vocalizar, a pronunciar, le enviábamos videos a través del WhatsApp de la hija y la hija se los mostraba. El señor aprendió a leer y escribir, efectivamente. Él una vez me dijo, yo no lo hago porque pues, yo ya me pensioné prácticamente. Yo lo hago es para motivar a mis nietos y a mis nietas, algunos que no dan un buen paso, otros que sí, a que se puede, ¿no? A que se puede. Y el Señor se pudo grabar de su primaria. Y yo creo que fue ver la tenacidad del Señor, ¿no? Que a veces se ponía muy mal, a veces se rascaba la cabeza, a veces no, él no sabía si llorar o reírse, pero a pesar de que estábamos en plena pandemia del COVID, que no nos podíamos ver por teléfono, por cápsulas educativas que son videos, que bueno, ese fue un proyecto que desarrollamos. Eh, yo creo que me dejó marcado las ganas de ese señor de salir adelante y de cómo su hija lo apoyaba porque yo era viudo y yo decía, vea, eh, se puede cuando uno también pone el interés, ¿no? Porque para transformar la educación no solamente va del docente, también va del estudiante y de su círculo, ¿cierto? Pero yo creo que más que todo la tenacidad del estudiante, de buscar la forma, la manera. Entonces yo creo que eso me marcó porque yo veía al Señor esas ganas y bueno, cuando ya lo veía leyendo y escribiendo, pues ya uno decía, bueno, pues valió la pena, ¿no? Sí, eso lo marca uno para toda la vida y siempre uno tiene unas anécdotas y siempre que hay reunión uno siempre tiene esa chispa salida en la cabeza a uno y uno siempre la tira porque es un ejemplo para todos, ¿cierto? Uno sabe que va a influir en otras personas. Ya esta es mi última pregunta. Ahora vamos con nuestra compañera Erika. Muchas gracias, apreciado licenciado Jorge Osvaldo Abativa. Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento en este espacio de aprendizaje denominado Conversando con un experto del curso Seminario y Pedagogía de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su participación en esta entrevista fue bastante significativa por la claridad y espontaneidad de sus respuestas. Toda la información que compartió con los asistentes fue verdaderamente muy importante
y pues nos ha ayudado a ampliar los conocimientos, por lo cual estamos enteramente satisfechos con su desempeño, así que le agradecemos por su disposición y esperamos que en el futuro podamos contar con su colaboración en otras conferencias. Y sin más que agregar por el momento, le damos gracias por el tiempo y la colaboración prestada y quedamos a su entera disposición para lo que necesite. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes por el tema y bueno, pues las animo en su tesis de maestría a pues aportarle algo que realmente sí le aporte, de pronto no a nivel mundial, pero por ejemplo a la realidad de algún grupo de personas que sí lo necesiten, porque muchas veces nos metemos tanto entre los libros que no vemos a nuestro alrededor lo que podemos aportar y muchas veces una palabra realmente, una palabra transforma la vida de alguien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, quedo atento para vernos por ahí cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Licenciado Jorge, muchas gracias. Compañeras, feliz noche y un buen descanso para todos. Hasta luego. Hasta luego.